Buenas tardes, días y noches. Bienvenidos una vez más al Parlamento Global Hispano, donde continuamos con las entrevistas a nuestros maravillosos candidatos para que los conozcáis. Y el día de hoy traemos a uno que es un auténtico luchador, un auténtico guerrillero, pero guerrillero con el teclado, porque tenemos a un auténtico activista. Tenemos a Diego Fajardo del canal Señor Historia. Muy buenas, Diego, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, hermano. Un gusto estar acá en el canal, en el Parlamento, una institución que amo muchísimo con toda mi alma. Amo muchísimo la hispanidad, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras cosmovisiones. Rechazo totalmente cualquier idea de radicalismo que inunda en nuestro continente, y el Parlamento es justamente mirar del presente hacia el futuro como hispanos, viendo geopolítica, viendo nuestros intereses en comunes, nuestra economía, peleando, dejar de pelear entre sí, sino unirnos como hermanos que somos y seguiremos siendo. Y soy orgullosamente hispanista. Lucho por la reivindicación de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras forma de cosmovisión que quiere ser destruida, por así decirlo, por ideas muy radicales como es el pseudo-indigenismo, eh, ultra radical, y también por ideas que van en contra de nuestra participación y nuestra unión como hermanos. Antes de que te presentes, me gustaría que contaras al público la anécdota curiosa que me comentaste antes en privado de lo que está ocurriendo en las casas hondureñas el día 12 de octubre. Mira, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad en mi país, aunque la leyenda negra está muy poco arriesgada, es superficial. En muchas casas de Honduras vi que se puso la cruz de Borgoña, y eso me generó una profunda alegría porque se empiezan a ver rayos de luz en un tormento de oscuridad que ha sido, y espero que se empiece a reivindicar nuestra historia. Vi y me alegré bastante porque muchos de mis hermanos salen de ese relato de la colonización, que el casaqueo, que el genocidio, cosas que no resisten un mínimo análisis de un minuto, se desmonta totalmente. Es prácticamente imposible sostener esos argumentos. Y por fin que mi país viva del presente hacia el futuro, y que se dejen odios, irracionalismo por completo, aceptar nuestra historia tal y como fue, con sus muchos matices blancos y sus matices negros, lo bueno y lo malo. Eso es lo que yo reivindico, nuestra historia tal cual. Eso es excelente. Y para que te vaya conociendo mejor todos los votantes y toda la audiencia, todo el público, háblanos un poquito más de ti y cómo te dio por crear ese proyecto de Señor Historia. Mira, Señores Historia es un canal que lo estoy trabajando bastante, que es unir una comunidad noble, sin toxicidad, sin ataques, sobre amantes de la historia y también sobre el hispanismo. Es un canal que reivindica nuestra historia y sobre todo da a conocer al país todas sus cosas buenas, lo bueno que tiene, nuestra cultura, y también que sea una referencia para mis conciudadanos de que hay que vivir el presente y no el futuro, ver nuestra historia con los matices grises, negros y blancos, grises de todos los colores. Ese es el principal motivo, y unir, que más gente entre y unir a una comunidad donde no haya ni odio, ni insultos, ni racionalismo, donde haya un buen ambiente de hermandad, de, de unión, y sobre todo es para también todos los hermanos hispanos.
Así es, yo creo que hay que superar también el pasado para poder trabajar desde el presente en nuestro futuro, porque andar victimizándonos y quedándonos en lo que pudo haber ocurrido nos impide avanzar. Además, me ponías un ejemplo bastante interesante, pero esta vez en Asia, en Vietnam. Sí, mira, yo vi un documental hace unos días sobre Ho Chi Minh, su ascenso y la guerra de Vietnam, de cómo expulsaron primero a los franceses y después de cómo llegaron los norteamericanos. Fue una guerra muy cruel de ambos bandos y al final, meses antes meses antes que muriera o semanas antes que muriera Ho Chi Minh, dijo, para reconstruir nuestra patria, primero hay que perdonar a los americanos por todo lo que nos hicieron. Y esa es una gran frase que nos debe de servir. Si Ho Chi Minh lo dijo justamente cuando todavía estaban en guerra, eso demuestra una gran madurez de su parte, en decir, nuestra patria no debe tener ni odios ni rencores, diremos el presente hacia el futuro, que las siguientes generaciones de vietnamitas no crezcan en odios del pasado ni en nada de eso, y tratar de comprender a los norteamericanos, que no todos los norteamericanos querían la guerra, no todos estaban a favor de su estado, porque esa mucha gente igualmente como sucede, que tiran a todos en el mismo saco. Muchos no quieren la guerra, muchos no quieren el extremismo, muchos no quieren la violencia. Entonces fue una gran frase de Ho Chi Minh y lo mismo se debería de aplicar acá. Pasaron 500 años. Después de las independencias de 200 años, hubo claros y oscuros. Durante el Imperio Español hubo claros y oscuros. No fue una sociedad perfecta y es nuestra historia de 530 años. Nuestra civilización y nuestra cultura, como dice, no hay necesidad de seguir viviendo en el pasado y seguir matándose por cosas que ya no existen. El Imperio Español cayó, la sociedad virreinal ya no existe. Tuvo su época, su gloria. Ocurrieron cosas buenas y malas y eso es parte de nuestra historia del pasado y estudiarla tal y como fue, sin rencor. No hay necesidad de hace 500 años, de seguir alegando por lo que sucedió hace 500 años. Es el presente hacia el futuro. Porque si tú ves en la geopolítica, en los grandes campos se están alineando, el BRICS, la OTAN, todos se están preparando para defender sus intereses y todos ven sus intereses. Hispanoamérica está dividida entre norteamericanos, chinos o rusos. Y simplemente somos un campo de geopolítica. No les interesan nuestros intereses. Por eso nosotros primero es nuestros intereses en común, ver por nosotros y después ver por rusos, chinos o norteamericanos. Primero hay que respetarnos a nosotros mismos y después hacer que nos respeten. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, la idea del Parlamento Global Hispano surge para satisfacer las necesidades de todos los hispanos, independientemente de cuáles sean estas. Y además es cierto que hemos quedado relegados a un plano secundario y que nosotros somos quienes debemos de tomar las riendas de nuestro futuro para garantizar que tengamos el más próspero posible. Antes de continuar con las propuestas que puedes llegar a tener para el Parlamento, o cómo entiendes que es el Parlamento, o cómo crees que desde el Parlamento podemos ayudar a las personas, ¿consideras desde tu perspectiva, como alguien que vive en Honduras, que esta división va más allá de una división entre países o deudas históricas y se ha llevado también a componentes étnicos? Y en caso de que sea así, ¿cómo podríamos ayudar a todas las personas de distintas etnias a convivir de la manera más pacífica y con las máximas sinergias posibles? Mira, el alcance de la división es muy grande porque no solo es político, ideológico, sino también en cierta manera es racial. Porque, por ejemplo, vos no ves indígenas en comerciales de televisión, siempre ves a los blancos, por ponerte un ejemplo. Eso se llama pigmentocracia. No ves, por ejemplo, tampoco a tribus de indígenas hablando en sus lenguas en la televisión o haciendo comerciales.
Sí hay unas divisiones internas en cada país hispano. Yo, como digo, es reivindicar todas las culturas en todos los países hispanos y aceptarnos y comprendernos a nosotros mismos. Y el Parlamento Global Hispano tiene que ser una referencia en eso. Dejar el pasado y decir, bueno, aquí este es el presente, vamos hacia el futuro y dejar de satisfacer las necesidades de los hispanos en voz, en esto, en lo otro, y que sea referente de ya no seguir viviendo en el pasado, que el Parlamento Global Hispano sea una gran plataforma de comunicación, de integración, de etnias, de pueblos, de tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene que ser un entendimiento de todos y sin dejar a nadie atrás ni relegado a un segundo plano. Y ahora sí vamos a entrar más en materia parlamentaria. ¿Qué entiendes por el Parlamento Global Hispano? ¿Qué entiendo yo por el Parlamento Global Hispano? Entiendo que es una plataforma de escucha, una plataforma, un refugio de los hispanos, de luchas intestinas entre sí. El Parlamento Global Hispano es una comunión, una hermandad entre todos los hispanos de toda la esfera. Un sitio donde se puede hablar, un sitio donde se puede decir, mira, aquí hay problemas y tal. Algo que reivindique a todos los hispanos y los problemas del presente hacia el futuro. Que sirva esa como referencia, que sirva, por ejemplo, valga la redundancia, como una especie de ONU, por así decirlo, pero para los hispanos, que nos reivindique. Excelentísimo. ¿Y cuáles serían las propuestas que tú crees que el Parlamento debería de abordar para ayudar al máximo número de personas posible? ¿No te escuché? ¿Que se me cortó? Perdona. ¿Cuál crees que deberían de ser las propuestas que desde el Parlamento Global se deberían de abordar para intentar ayudar al máximo número de personas posible? Las propuestas es escuchar otras propuestas, ayudar a resolver problemas, ser un centro de mirar, mira, aquí hay, por así decirlo, aquí no estamos haciendo peleas, ni estamos haciendo resillas, estamos hablando del presente, mira qué problemas tenés, nosotros vamos a tratar de solucionarlos, aquí tenés voz, aquí no hay guerra de ideológica, ni de tribus, ni de nada de eso, ni peleas del país. Ayudar a cada país hispano en problemas, ser una manera que se trabaje en todos los países, que tenga representación en todos los países y que cada hispano, cada hermano indígena, cada hermano negro, cada hermano blanco, todos digan, bueno, el Parlamento es una manera de escucha de poder resolver nuestros problemas. Sí, y además es que así ha de ser porque la hispanidad se constituye sobre unos componentes que son culturales. El factor étnico nunca tuvo una importancia, así que no veo por qué debe de tenerla ahora. Ya desde que Hernán Cortés tuvo su descendencia con Malinche, perdón, ya a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue entablar una serie de vínculos, de lazos, con distintos pueblos, como pasó con Tlaxcala y España en primera instancia, e incluso de la triple alianza que había entre aztecas, una parte de los mexicas, se sumaron y así fue, y había momentos en los que hubo conflictos, otros momentos en los que hubo mayor entendimiento, pero siempre centrados en una serie de valores que no tenían nada que ver con la raza. Entonces, si ahora hay alguien que pretende considerar de menos o de más, o más importante o menos importante a alguien
porque se considera de un pueblo originario o porque se considera blanco y por lo tanto mejor o por la razón que fuere, tiene que entender que aquí todos tenemos que mirar por los demás y no centrarnos en esas diferencias. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo con vos. Esa lucha de decir, mira, yo soy superior a vos porque soy negro, porque soy maya, o porque yo soy descendiente español, soy mejor que vos, eso sinceramente no vale, porque eso no aporta nada. Esas, entre comillas, supremacismos no ayuda a nada absolutamente. Y dejar atrás esos supremacismos, es decir, mira, aquí nosotros hace 500 años llegaron los españoles con cosas muy positivas y cosas negativas. Y se mezclaron, se incluyeron en una nueva sociedad, que fue la sociedad virreinal, donde los mexicas fueron incluso incluidos, donde se hicieron universidades, donde se hicieron hospitales. Si hace 500 años aquellas gentes se pudieron unir para formar algo mejor, con sus muchas cosas buenas y también, como toda sociedad, sus imperfecciones, ¿por qué no hacerlo nosotros ahora que tenemos miles de millones de herramientas que aquellas gentes no tenían? Ese es el detalle. Y el Parlamento Global Hispano, para mí, es una gran oportunidad y una herramienta de decir, hagamos cooperación entre todos los hispanos, que tenga representación en todos los países, que conozcan al Parlamento Global Hispano como un parlamento entre todos los hispanos. Coincido contigo. ¿Y también qué opinarías de coyunturas que se pueden dar, como algunas regiones que están más depauperadas y no tienen acceso, por ejemplo, a libros o tienen más dificultad para acceder a una educación, como puede ser igual el caso de las regiones más amazónicas de Perú o el altiplano andino en Bolivia? ¿Cómo deberíamos abordar desde otras regiones que no tenemos esos problemas y cómo podríamos facilitarles pues, el que accedan a ese material? Pues para llegar a las zonas menos desconectadas de todos nuestros países es hacer una mayor hermandad, por así decirlo, ir, por ejemplo, a integrarlos más, o por ejemplo, servicios de internet, etcétera, cosas así para poder incluirlos, llevarle, mira, son libros del Parlamento, esta es una iniciativa, explicarles de qué va el proyecto, por ejemplo, en las tribus amazónicas, que no sé si están tan desconectadas, porque me imagino que hay unas que no viven directamente en la selva, y no creo que se pueda hacer mucho ahí, porque tienen su ecosistema y, o sea, viven en su como visión, pero sería excelente que se pudiera abrir la comunicación con ellos y poder dialogar y poder decirles sobre el Parlamento. Exacto, yo también concuerdo contigo. También hay otros puntos que pueden ser importantes. Va a haber gente que entienda que el Parlamento Global Hispano está focalizado en que España recupere su antiguo esplendor en detrimento de los intereses y la soberanía de los países de Hispanoamérica o Guinea Ecuatorial o Filipinas. ¿Cómo haríamos para darle a entender a las personas que no se trata de eso, que no es una organización anquilosada en el pasado con algún tipo de intereses espurios, sino que nosotros queremos trabajar en que cualquiera se pueda sumar, cualquiera pueda lanzar propuestas, cualquiera pueda ser votante, candidato, y que se trata de construir, no de dividir? Pues mira, decirles, nosotros vivimos en el presente. Nosotros no nos enfocamos en pleitos del pasado. Nosotros vivimos en el presente y vamos hacia el futuro. O sea, no nos interesa, no somos españolistas, no profundizamos ningún tipo de nacionalismo. Lo que nos interesa son los hispanos.
de los dos lados del charco, por así decirlo. Nos interesan nuestros intereses presentes hacia el futuro. No es españolismo, no es un imperio español 2.0, porque no es así. Es una iniciativa de hermandamiento, de amor, de cooperación, de ayuda, por así decirlo. Eso es lo que yo les diría. No es no profesar ningún tipo de ideas expansionistas o cosas por el estilo. Claro, pero también es una duda que algunos pueden llegar a tener y que conviene que disipemos, porque claro, hay personas que piensan que esto va de otra cosa y no es así. ¿Cuál crees que debe de ser el rol de una vez que se haya constituido el Parlamento Provisional, cuál crees que debe de ser el rol de los candidatos que surjan? ¿Tendrán que encargarse, y si tú eres parte de ello, querrías encargarte de sentar las bases para ese Parlamento definitivo? ¿O por el contrario deberíamos de seguir trabajando en escuchar todo tipo de propuestas y que la gente pueda opinar, pueda seguir involucrándose en el proyecto, siendo participativos, fiscalizando a través de correos, etcétera? Mira, el Parlamento está en una etapa de provisional de las propuestas y va a pasar a ser algo mucho más grande. Yo creo que las propuestas nunca deben de dejarse, debe ser un foro que sigan haciéndose, porque la retroalimentación es muy, muy necesaria, ¿sí? Y yo, si llego a estar en el Parlamento Provisional, sí, con todo amor, seguridad, pasión, profundidad, con un sentimiento muy, muy profundo, sí sentaría las bases para el Parlamento Global Hispano ya en su total. Incluso creo que le dije a don Manuel que yo sería partícipe de que el Parlamento tuviera presencia física en mi país. Yo propongo Honduras para que sea una base de la cual partir. Porque cuando, por ejemplo, aquí se tiene esa idea de que muchas cosas se hacen en otros lugares y vienen acá, la gente no le pone mucha importancia. Bueno, cuando todos lo deciden de afuera y nosotros no participamos y ya eso es algo que sucede. Si la gente aquí ve que es de aquí mismo, la iniciativa se va a interesar mucho más, muchísimo, muchísimo más. Y yo estoy y lo sigo haciendo y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, luchar a muerte, porque el Parlamento Global Hispano se funde en su totalidad, sí, en su totalidad. Y no voy a desistir nunca, jamás de mi lucha por reivindicar nuestra hispanidad, nuestra cultura, nuestra lengua. Y el Parlamento es una oportunidad, una herramienta para ello. Como dice Kaifer, no existe en el Parlamento Global Hispano el españolismo ni el hondureñismo, existe la hispanidad, existe nuestra cultura. Y eso es exactamente, yo ojalá que pueda ser en México, ojalá que sea en mi país primero, ojalá, primeramente Dios, espero que me cumpla, o en cualquier parte, pero yo sí estoy dispuesto a hacerlo totalmente, que sea a que se funde de verdad. Hombre, yo creo que queda mucho trabajo por hacer, pero que hay que compartir el entusiasmo que tiene Diego, porque con entusiasmo y con ganas de trabajar y con ser proactivos es como se construyen grandes gestas. Y yo creo que sí se puede hacer. Desde tu óptica, ¿entiendes que hay algún tipo de ataque contra nuestra cultura, contra nuestras tradiciones o nuestro idioma incluso? ¿Crees que están de alguna manera poniendo en peligro todo nuestro código de creencias, la manera que tenemos de expresarnos, de ser? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, la leyenda negra es ingeniería social pura y dura. O sea, al punto de que cree que eso tal cual existió. Al punto que la gente ni siquiera se pone a decir, voy a indagar en el contexto histórico. Se ha arraigado profundamente que es una ingeniería social. Y si ves, por ejemplo, nuestros países tienen pérdida de identidad y se quieren balcanizar.
Hay instituciones en algunas partes del mundo que quieren lograr eso, que Hispanoamérica se siga balcanizando, quebrándose más, más y más y más y más. Y en Honduras, en todos estos países, hay una pérdida de identidad brutal. Una pérdida de identidad de no saber qué son realmente. Yo la tuve en su momento. Pero yo dije, yo soy, gracias a una serie que se llama Isabel, española, yo me veía los nombres, que Zamora, que Oviedo. Dije, todos esos nombres que aparecen en la serie, casi todos están en mi país. Yo miraba esos trajes, entonces despertó eso en mí, entonces me puse a buscar, después me hice panista, etc, etc. Pero sí hay eso de que rechazo lo español o rechazo nuestra cultura. Y sí, sí, de quererla balcanizar. Hay movimientos, por ejemplo, muy pequeños, minoritarios de misquitos en el oeste, por Olancho, que quieren reclamar una independencia que nunca ha existido, entre comillas, nacionalismo. Y ese es el objetivo, seguir y seguir y seguir balcanizando nuestra cultura. Y esto es que aquí hago un hincapié. No son, y eso muchos pseudo-hispanistas lo maneja del odio a Inglaterra, ya que del odio brutal a los ingleses. Yo no odio a los ingleses. Muchas personas de pie, lo dije con lo de Ho Chi Minh, muchas personas de pie no les gusta si su gobierno no están de acuerdo con que su gobierno hace. Muchos protestaban contra los crímenes del Imperio Británico, por ejemplo, en la propia Londres. Y muchos aman nuestra cultura, aman nuestra lengua. Y ven el presente y dicen, bueno, están los hispanos, su cultura, su lengua y sus tradiciones, nosotros tenemos las nuestras y ya. Pero es la clase alta, en las grandes esferas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como por ejemplo en otras partes de Europa, que quieren a toda costa nuestra balcanización, como dijo García Márquez, España es más nuestra que de Europa, porque allí en Europa dicen que Europa comienza en los Pirineos. Entonces, España es más nuestra que nosotros, que es más nuestra que la de los europeos, y ese es un dato importante. Y hay que tener eso en cuenta, el no odio a los ingleses ni estadounidenses, porque el hispanismo se rescató gracias a grandes hispanistas ingleses y norteamericanos y rusos. También tuvieron participaciones israelíes. Ese odio hacia los otros de que los ingleses son el enemigo, no estoy de acuerdo, porque la gente de a pie no es ningún enemigo. Yo tengo ingleses que son gente maravillosa, que me ha tratado sumamente bien. Tengo amigos norteamericanos que son gente preciosa, maravillosa, muy, muy, muy cultos. Y tanto como acá hay loquitos, por así decirlo, radicales, del otro lado también los hay, pero no significa que todos lo sean. Entonces, ese es un punto. Siempre comprendamos que son las altas élites que tienen intereses, pero no creo que todas las élites en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos quieran destruirnos. Para nada, hay unos que son prohispanos y tal, ¿no? Entonces, sí hay una querer balcanizarnos, seguirnos balcanizando, sí. Como dijo Fidel Castro, hay gente que no quiere que no nos unamos nunca. Para tenernos sometidos, para tenernos avasallados, y ese es el momento, eso es lo que yo pienso. Hombre, claro, estos son movimientos geopolíticos, porque aquí lo que está pasando es que existen dos ejes y que se están repartiendo áreas de influencia. Y en ese tablero político hay quienes nos conciben como un patio trasero y otros como una zona en disputa o a disputar. Eso es una realidad. Pero también, eso yo creo que también nosotros desde, mi opinión personal, yo creo que desde el Parlamento Global Hispano, eso todavía nos viene un poco grande. Nosotros, a fin de cuentas, somos una sociedad civil y es interesante que lo abordemos y es importante que lo traigamos a la mesa del debate, pero es complicado que nosotros podamos realmente hacer algo. Yo pienso que ahora mismo lo que tenemos que hacer es sentar las bases que sean sólidas y trabajar desde ahí. Creo que me oigo Claro. con eco. No sé si me oyes tú con eco. No, te escucho Bueno, perfectamente.
Es correcto, pienso exactamente lo mismo que vos. Eh, el Parlamento es trabajar del presente al futuro sin odios a nadie. Y eso que también espero que en otras culturas llegara de manera a otras culturas, por así decirlo, de que los ingleses, estadounidenses, alemanes vean que hay un parlamento que tal vez les sirva de ejemplo, porque en Alemania, como en América, hay desunión y hay conflictos que digan, bueno, mira, los hispanos tienen esta iniciativa de años del Parlamento Global y les va bien y tienen cooperación y hablan bastante, entonces podemos copiarlo nosotros entre nuestras lenguas de habla inglesa, habla germánica, etcétera, etcétera, o los francófonos. Y también que ojalá que le sirva de ejemplo al mundo entero. Espero que soy muy ambicioso en pensarlo y espero que el Parlamento llegue muy allá. ¿Qué podemos enseñarles nosotros como hispanos al resto del mundo? Que tenemos una cultura maravillosa, que tenemos una lengua maravillosa, que es una lengua universal que es estudiada en todo el planeta. El español ya no es un simple idioma que lo hablan los hispanos, es una lengua universal, es una lengua de la humanidad intangente. Una cultura maravillosa, con gentes maravillosas, eh, con personas muy, muy inteligentes, que ha hecho grandes logros nuestros hermanos hispanos. Y nosotros tenemos que enseñarle al mundo madurez, decirle, mira, nosotros no tenemos estas rencillas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enseñarle al mundo que nosotros estamos del presente al futuro. Enseñarles al mundo y decirles, chicos, vean esto, nosotros teníamos rencillas, maduramos y trabajamos conjuntos del presente hacia el futuro. Y seguirles enseñando nuestra maravillosa cultura, que tiene muchas, muchas, muchísimas cosas que no se conocen, no las conocen. Excelente, estoy muy de acuerdo contigo. Voy a aprovechar el perfil tan concreto que eres, una persona que está involucrada en distintos proyectos digitales de cara a la divulgación y más específicamente centrado en el tema de la historia. ¿En qué consiste tu labor? ¿Cómo la afrontas? ¿Cuáles son las trabas que te has podido llegar a encontrar? ¿Existen detractores? Mira, yo, gente en contra, que no quiere que uno avance, nunca me he encontrado, y esto parece porque no voy, no transmito esa idea de pelear. Sí, yo transmito la idea de que es varios proyectos en que estoy, digitales, de divulgación y de enseñanza de la historia y de amor hacia la historia. Y sí he encontrado detractores, pero son pseudo-indigenistas que atacan y todo eso, pero detractores reales que te diga, mira, esta acá con argumentos no he encontrado ninguno, porque yo no voy, por ejemplo, sí he encontrado gente que me hace críticas constructivas y yo las agradezco muchísimo porque una crítica constructiva siempre viene bien, pero así de retractores reales no he encontrado a ninguno, te soy sincero, la verdad, a ninguno. Es que transmites buen rollo. No sé si en Honduras sabéis lo que es buen rollo. Sí, buena onda, ser Buena alegre. onda. Eso es, eso es. Es difícil pelear contigo, yo creo. Se lo pones complicado. Eso está bien. ¿Y en qué consiste la dinámica? ¿Cómo es la rutina de alguien que se encarga de divulgar contenido histórico? Mira, yo mi canal de YouTube lo estoy trabajando porque yo hago prácticamente todo. Edito videos, hago todo y he estado trabajando en la renovación total del canal, 100%. No lo tengo abandonado ni mucho menos. Trabajar en hacer las miniaturas, en trabajar esto, estoy escribiendo un montón de guiones, estoy para que ya en unos días ya voy a empezar a subir masivamente videos, ya tengo ya gente entrevista
para entrevistarla. Y también tengo grupos en Facebook que administro y tal, cosas por el estilo de que divulgo, que escribo, por ejemplo, en Honduras Hispánica 504 escribo sobre el hispanismo, cosas por el estilo, y espero aumentar primeramente el Padre Creador más y llevar esto. Pero mi misión no es la guerra, mi misión no es pelea, mi misión es de decirle al mundo, mira, yo amo mi país, mi tierra profundamente, y yo le vengo a enseñar mi tierra. Eso es lo que yo vengo a hacer. Yo le vengo a enseñar mi tierra. Este es Honduras, con sus muchas cosas buenas y los aspectos negativos. Pero esta es nuestra historia. Miren, esto somos nosotros, esta es nuestra historia, se las cuenta un hondureño más, como todos los demás, y este es un sitio para que ustedes vengan acá, sean parte del canal, sean parte de la comunidad, sean hermanados, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo otros proyectos que espero más en un futuro me salgan. Trabajar también lo del proyecto Global Hispano que se asiente sería un gran logro en mi vida. Y otros proyectos de escribir varios libros que tengo ahí y todo eso, pero primeramente Dios me salgan y primeramente se cumpla mi deseo de que en Honduras deben de haber esas luchas intestinas y de que haya amor por nuestra cultura, por nuestra historia. En el sur, en el centro y en el norte. Además que soy un profundo amante de Centroamérica. Yo soy un ciudadano de Centroamérica porque es nuestra patria. Los centroamericanos tenemos un país que se llama Centroamérica, que nos quisieron separar y hay deseos profundos y unión. Y también promulgo el centroamericanismo, la unión de Centroamérica en la República Federal, unirnos, porque son mi familia, sé que hay guatemaltecos, los del Sudamérica, de España y Norteamérica son mis hermanos, pero está el sur y Centroamérica es mucho más cercana y es una zona cultural muy afín a la nuestra, no hay mucha diferencia entre un nicaragüense, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, costarricense y panameño. Hay muy pocas diferencias y yo promulgo el centroamericanismo, la unión de Centroamérica como hermanos, y aquí hay guatemaltecos centroamericanos, aquí hay un hermano suyo profundo y ustedes son mi familia. Muchas veces lo digo a mis hermanos de Centroamérica, son mi familia, ustedes son, hay que unirnos del centro para que vean el mundo que nosotros podemos también ser potencia y servir de ejemplo también a los del sur y Norteamérica. ¿Y a qué crees que se debe esa balcanización, esa fractura en distintos estados, en una región relativamente pequeña, como Centroamérica? Mira, a los ingleses y estadounidenses no les convenía que nosotros nos uniéramos porque íbamos a ser una potencia económica muy grande, porque Centroamérica tiene mucho potencial y mucho poder para dar. Centroamérica tiene grandes reservas de recursos naturales y se balcanizó porque a los ingleses no les interesaba una República Federal de Centroamérica. Hicieron hasta lo imposible, se destruyó y además por la inmadurez política de los estados de un nacionalismo y demás, pero ese sueño no ha muerto. Y Francisco Morazán, mi compatriota, murió firmemente y fielmente por Centroamérica. Y él dijo sus últimas palabras: yo declaro que mi amor por Centroamérica no muere conmigo. Excelente, muy bonita la frase. ¿Y crees que ese espíritu sigue vigente o por el contrario, con el paso del tiempo, los centroamericanos han obviado eso y han caído en garras del nacionalismo? No, el proyecto sigue vigente. El proyecto sigue vigente. Y de vez en cuando se menciona. De vez en cuando se dicen nuestros hermanos nacionales. Hay cooperación, por ejemplo, el ejército hondureño hace unas actividades y vienen todos del Centroamérica.
y no necesitan invitación porque vienen desde más hermanos de la parte nacional, porque Salvador muchos lo ven o Guatemala como otra parte de nuestro país, y no, es un sueño que se mantiene vivo gracias a recordar a Francisco Morazán, a recordar a otros héroes de la independencia centroamericana, digo de la lucha por Centroamérica. Entiendo, entiendo lo que quieres decir. Pues nada, vamos a entrar ya en una materia un poquito más oficial. ¿Cuáles serían las propuestas concretas? Vamos a concretar un poco los distintos campos que tenemos dentro del Parlamento Global Hispano para nuestros candidatos. ¿Cuáles serían tus distintas propuestas para el mismo? Mira, mi propuesta son metas de corto a largo plazo. Son metas para fijarnos en que se vaya asentando, pasar primero por el provisional, asentarse al ya está el parlamento ya estable del país, de la hispanidad. Mis propuestas a corto plazo es seguir escuchando a los candidatos, seguir escuchando y haciendo propuestas, seguir participando, seguir trabajando, seguir haciéndonos conocer al mundo, que se vaya ganando notoriedad, que sea una bolita de nieve, que el Parlamento no tenga no solo 10,000, vaya a 100,000, vaya a 2 millones, vaya a 5 millones, vaya a 20 millones de suscriptores, es decir, aquí está el Parlamento y que la gente vea, ¿no? Y después, esa es mi meta, divulgación brutal, primer punto. Después, punto, hacerlo el Parlamento provisional, establecer líneas, directrices. Después, otra meta a corto plazo sería ya ver en un futuro dónde se asienta el primer Parlamento, hablando físicamente. Después, seguir trabajando para pasar a las metas del largo plazo, que es la unión del Parlamento, total, Parlamento físico. Empezar a trabajar para los hispanos, empezar a trabajar en los distintos países, por ejemplo, también hacer actividades de divulgación, hacer también actividades de trabajo, por ejemplo, a largo plazo, pero primero y sobre todo es hacernos conocer al mundo. Que todavía, mira, aquí está el Parlamento Global Hispano, que tiene un montón de gente, que tiene muchos hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo también es abarcar más áreas de la hispanidad. Excelente. Y antes ya de la última pregunta, que es como una especie de minuto de oro para pedir por qué habría que apostar por tu candidatura, te voy a hacer una más enfocada en el ámbito local de la parte del mundo que te ha tocado, que es Honduras. ¿Cuáles serían los problemas específicos que puede estar teniendo a día de hoy Honduras que podamos ayudar desde el resto de la hispanidad? ¿Cómo podemos, qué necesitan los hondureños y cómo podemos ayudar nosotros desde Argentina, México, Puerto Rico, España, Chile, etcétera? Hermanos que me escuchan de toda la hispanidad, de todo el orbe hispánico, mis ciudadanos, mis compatriotas, mis hermanos, necesitan reivindicar su identidad, su cultura. Como en toda la América, dejar las separaciones que nos atañen. Si vosotros apoyáis mi candidatura, tendrás un hondureño que va a luchar hasta la muerte incansablemente por el Parlamento, porque se asiente. Un defensor total de nuestra lengua y de nuestra cultura. Alguien que está dispuesto a ayudarles siempre, y vas a encontrar un candidato como yo, leal, real, hasta la muerte. Si ustedes me ayudan a llegar, yo voy a hacer representar la hispanidad al 100% en todos los aspectos posibles.
Mi candidatura va a llegar a lograr representar un país, y espero que más hondureños se unan. Representará un país muy hermoso, muy hispánico, pero la gente, muchos de mis conciudadanos eh, no, no aprecian en cierta manera, porque siguen teniendo productos de leyenda negra, de un saqueo, de un robo que nunca existió. Y si ustedes apoyan mi candidatura, yo voy a apoyar a todos mis hermanos hispánicos, de toda la orbe hispánica, porque yo antes de hondureño soy un hispano. Y yo antes de hondureño soy un centroamericano. Soy fervientemente luchador de la hispanidad de años, ferviente hispanista, de mucha honra, mucho corazón. Y si me apoyas, yo voy a trabajar profundamente por el Parlamento Global Hispano como lo he hecho. Muchos lo pueden atestiguar, que he dado corazón por el Parlamento, que he creído en el proyecto, que he trabajado por el proyecto. He dado lo mejor posible. Yo creo que no sé si es poco. ¿Qué valores nos unen a los hispanos? Nos une una lengua, nos une una religión, nos une la hermandad, nos une ese carisma, nos une valores tradicionales de nuestras cosmovisiones, una gran hospitalidad entre todos, porque los hondureños son muy hospitalarios. Además son personas muy cálidas, como el resto de las Américas, con sus cosas. Hay otro gran factor, otro gran valor que nos une, que no se habla mucho, y yo lo digo, es el amor que tienen los hispanoamericanos desde el centro, con ese ferviente a lo que aman. ¿Y por qué crees que no se habla del amor y y de la calidez humana y de los vínculos familiares, de amistad, etcétera? ¿Por qué se ha desvirtuado eso? Mira, ¿por qué se ha desvirtuado? Es porque hemos creído un relato falso y porque otros han contado nuestra historia y no la hemos contado nosotros. Esa parte negativa ha dejado que se sumerja las cosas buenas que nosotros tenemos, pero salen. Porque hay gente que, que aman, que ayudan a los hispanos y he sido testigo entre argentinos, entre hondureños, pero el Parlamento Global Hispano va a ayudar a que eso ya no deje de suceder. Diego, ¿entregarías en cuerpo y alma, como se suele decir, en defensa de todos los hispanos? Sí, totalmente. Y del hispanismo, de los hispanos, porque mi ideología se llama Honduras, se llama España y se llama hispanidad. ¿Qué harías para esquivar el bloqueo informativo de las élites que silencia el mensaje del hispanismo? ¿Qué haría yo? Diego, te has venido tan arriba que estás haciendo tu rol de entrevistado y también el de moderador, porque Lo siento. No, está bien. Me hace gracia de que has venido tan impetuoso y con tanto entusiasmo que tú mismo te estás haciendo las preguntas. No, está bien, responde. ¿Qué haría yo para el élites? Bueno, seguir divulgando y seguir dándolo. Seguir divulgando, seguir haciéndolo con pasión, porque somos miles que vamos siguiendo. El hispanismo va creciendo y al final una mentira es mentira y las mentiras es una deuda con la verdad. Y la verdad siempre triunfa tal y como es. Así es. Mira, comenta aquí Juan Manuel Sáez Aroca, Rubén Darío, nicaragüense y una de las plumas más importantes de la hispanidad. Y es verdad, porque cuando tú lees un libro no eres consciente de qué país es el autor, pero sí que sabes que es hispano. Sí, claro que sí. Tiene un poema muy lindo no recuerdo qué era, que sirvió de inspiración
no recuerdo este gran líder nicaragüense, guerrillero, Sandino. Me gusta César Sandino, y Rubén Darío tiene un poema La León, que España trajo esto y tal, y es un poema maravilloso, no me recuerdo la verdad eh, 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 el poema, pero sí, Rubén Darío es un grande. Así es. Pues yo creo que el chat tiene ahora una oportunidad excepcional para formular más preguntas. Y aprovecho que sale este tema también para preguntarte, ¿qué rol debemos darle a las letras, a la literatura? ¿Debemos hacer algo desde el Parlamento Global Hispano para poner en común lo que ya es común por nuestra lengua, pero que a lo mejor se desconoce por ser de otro país? Sí, sería bonito que en el Parlamento hubiera una de literatura, de expresión literaria, de actores que se hablen. Por ejemplo, una vez Borja me dijo, mira, una semana se la vamos a dedicar a Honduras. Y esa semana inventores hondureños, cosas de hondureños, etcétera, y hablar de, mira, este libro hondureño se desconoce. Y hablar es hacer eso. Yo sería feliz de que se hablara de autores que se desconocen, como Ramón Amaya Amador, por ejemplo, Prisión Verde, un libro escrito en realismo socialista. Hablar de otros autores, también, por ejemplo, que es mi padre. Hablar de actores de otros ámbitos, de Nicaragua, de El Salvador, me estaría profundo, música que no se conocen. También yo, y también arte, curiosidades de nuestros países hispanos, dar a conocer historias que han asociado folclore sobre los países hispanos. También yo estaría encantado. Sí, porque el folclore también se considera algo arcaico, algo que debe dejar paso a la modernidad y que debe desaparecer, y realmente es un atentado cultural cuando se persigue el arte de esta manera. O sea, que lo de escritor y lo de la ficción te viene de familia, entonces. Sí, mi papá es escritor. Qué curioso. Pues Sí, es un poeta. mira qué bien, mira qué bien. ¿Consideras que la poesía también está siendo como que la gente está perdiendo el interés y que ya no hay tanta afición por leer poesía o por escribirla como la había antaño? Sí, sí lo hay. Hay gente que no le gusta leer. En todo, en España, en toda América se ha perdido, incluso en Europa, ese hábito de lectura, porque a la gente ya no le interesa leer, ya no le interesa aprender, le interesan otro tipo de cosas. Incluso había libros, por ejemplo, de Tolkien, del Señor de los Anillos, etcétera, que tenían una lógica que tenías que entenderle, etcétera, pero ahora los libros se hacen más fáciles para que la gente los pueda entender, y esa es una degradación de la cultura. Y la verdad que está mal. O sea, la literatura, el español tiene su complejidad y uno tiene que leer porque uno tiene que aprender. Sí, como me dijo una vez una persona, el camino a la sabiduría es aceptar que uno es ignorante. Y cuando lo aceptas, empiezas a aprender. Y hay que leer, y hay que leer autores, y hay que no tener prejuicios sobre libros y todo eso, con tal que los que nos ayude a crecer como personas, que bienvenido sea. Así es. Pues sí, yo también considero que se está yendo una época de la inmediatez y que ya no se pretende cosas demasiado sofisticadas. No sé si has visto la adaptación que ha hecho Amazon Prime del Silmarillion, Los Anillos de Poder, que claramente han cogido una obra que por sí era densa, que especificaba mucho, creo que me digo con eco, No, 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 te escucho bien. vale, que especificaba mucho en detalles, en descripciones y tal, y en cambio la adaptación es todo lo contrario, o sea, es como muy masticadito todo, han cambiado cosas que a lo mejor les sobra, lo que sea, y eso también, a mi parecer, lo que pasa que igual es una postura un poco pesimista mía, es como una especie de declive, como una especie de agotamiento, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor es mi óptica. No, yo la comparto porque, mira, yo soy un fanático del Tolkien, de grandes literatos ingleses, y lo que hicieron con el Anillo de Poder es un sacrilegio, no tiene nada que ver, y te lo pongo con un ejemplo mínimo, así rapidito.
Es como que si yo venga y te pongo ejemplos de Hernán Cortés. Hernán Cortés no era español, sino era, por ejemplo, era de Islas Canarias, llegó a México, se unió con los mexicas y derrotaron a los tlaxcaltecas, después fueron y fundaron Nueva España en el centro de Norteamérica. Prácticamente es lo que hicieron así con la serie, una tremenda distorsión total. Una serie de fantasías genéricas destruyeron un gran mundo como el de Tolkien. Sinceramente, solo vi 2 episodios, ya no la volví a ver. Y justamente eso es un ejemplo que se hace con la literatura, porque la gente es, mira, no quiere entender, porque no le gusta leer, entonces vamos a darle series que son, como tú dices, súper masticaditos para que lo entienda, para que más o menos, y eso está mal, porque estás incentivando a ¿cómo se llama? A que la gente no lea, ¿no? A la holgazanez de la lectura. Y aquí algo que dice Dulce, ¿no? Que a Quijote, a los ingleses les costó admitir que el Quijote era una de las grandes obras literarias. Sí, como ella dice, y ese es un punto de observación que me gustaría hacer, porque si te fijas, entre comillas, el odio, o sea, hay grandes ingleses del otro lado, para ponerte el ejemplo, que aman la literatura española y saben apreciar a los grandes literatos españoles, hispanos en general, pero hay gente que, por ejemplo, tiene ese odio pequeño, dice no, porque los españoles no pueden producir obras como el Quijote, pero son loquitos y no hay que hacerle caso a los loquitos, no hay que darle voz a esos loquitos que dicen cosas que son irracionales. Igual lo mismo con Tolkien, igual lo mismo con Amazon. No hay que darle bola ni atención, por así decirlo, a la gente que no le gusta leer. Hay que incentivar y hay que decir las cosas como son. Si hay gente que no le gusta la lectura o no, o sea, no hacer ese tipo de series, hay que hacer las series como son, complejas y con sus cosas, porque no hay que engañarse, no todo en la vida es fácil y hay que cosas que necesitan mucho aprendizaje que llevan años. Yo es que sí que creo que lo que pasa es que eso ya, la entrevista es a ti, yo estoy aquí entrevistando, pero yo también concuerdo muchísimo en que tenemos una labor muy importante que hacer en el aspecto cultural, pero no solo en España, sino también en Hispanoamérica, seguramente también en Guinea, que ya ahí la situación no la conozco tanto, pero sí que hay como un abandono del saber por buscar cosas más inmediatas y yo no creo que haya que obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Claro, Pero sí que hay veces que lo que pasa es que la gente no ha llegado a conocerlo y desde el desconocimiento creen que no les gusta. Y ahí también hay una labor pedagógica que desde luego tú haces a través de Señor Historia y a través de tus redes de Facebook y que creo que todos debemos de hacer, cada uno con su granito de arena, aportando lo que buenamente pueda claro. y es el camino, yo creo que el correcto y el adecuado. Claro, así es. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si hay gente que no le gusta leer, pues está bien, pero no siempre incentivar la buena lectura, incentivar las grandes cosas y que tienen su aprendizaje. Pues hay gente que no le gusta, pues no le gusta y ya está. O sea, no hay que imponer, porque yo siempre le digo, lo mejor nace de la voluntad de los demás. Ujú. Pues nada, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias por haber venido aquí como candidato, darte a conocer, para que todos los votantes sepan cuáles son tus propuestas y muchas gracias también a toda la gente que nos han visto. ¿Algo que decir, Diego, ya para despedirnos? Mandarle todos saludos cordiales. Mando saludos cordiales a todos los hispanos que nos ven desde todas partes de la orbe hispánica. Aquí tenéis un hermano, aquí tenéis alguien que está dispuesto a ayudarles, que es leal y que es real. Alguien que ama profundamente nuestra historia con sus matices blancos y negros. Aquí hay alguien que es un defensor profundo de la hispanidad y del hispanismo. Y les mando mis mejores deseos a cada uno de los que nos están escuchando y van a ver los videos en un futuro. Les deseo lo mejor siempre y que estén siempre bien y mucha salud para los pueblos hispánicos, que espero que un día
sean libres totalmente. Espero que un día los pueblos hispánicos se escuche la voluntad de sus pueblos y que sea una convivencia armoniosa, de hermandamiento, madura, que se podamos resolver los problemas sin violencia, sin extremismo, sin odio, sin cosas de esas. Y les envío todo mi amor, todo mi agradecimiento. Yo soy Diego Fajardo, de Señor Historia, de Instagram Honduras Hispánica 504. Y muchos saludos hermanos. Esperemos que un día la hispanidad esté reunificada y vivamos en el presente hacia el futuro. Eso es. He mi mensaje. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a todos, chicos. Nos vemos. Gracias a los que nos habéis visto y a los que lo veis resubido. Adiós.